Detestas que te mientan y tú te percatas de que mientes. ¿Temes las separaciones, las rupturas? ¿Hasta qué punto conoces tu herida de traición? Si quieres averiguarlo, acompáñame porque en este video lo podrías descubrir. ¿Cuáles son las características del controlador? Además de las pistas que ya te he dado para detectar si de pronto tú podrías tener esta herida de traición. Entre algunas de ellas, y quizás se me van a escapar algunas, pero te voy a contar varias. Puede ser que la persona no se percata de que traiciona. Es capaz de detectar la mentira y la traición de parte de otras personas o la intención de mentir y de traicionar de otras personas, pero difícilmente admite que él miente y que él traiciona, porque su ego no desea admitirlo. ¿Por qué? Porque eso lo haría más imperfecto de cómo se ve y sobre todo de cómo quiere ser percibido por las otras personas. El controlador va siempre a buscar todas las justificaciones posibles. Si se percata, ¿no? Si llega a tomar conciencia de que está mintiendo y está traicionando, porque a veces la ceguera de su ego es tan grande que incluso le impide verse a sí mismo, verlo él mismo, aunque no lo comunique y no lo exprese, que está mintiendo y que está traicionando, porque él se ve como si fuera perfecto. Son los demás los imperfectos y los que se equivocan. El controlador entonces va a tender a mentir para evitar la verdad. Y el controlador puede volverse mitómano. Mitómano es el que se cree sus propias mentiras. Además, el controlador es muy hábil, como te decía, para detectar las mentiras, los errores de las otras personas, pero además tiene esta otra habilidad de detectar las expectativas ajenas, porque sus expectativas propias tienen la finalidad de comprobar si hace bien lo que debe hacer la otra persona, ¿sí? Él es capaz de leer a la otra persona, pero en torno, su finalidad es a aprender a ver si está haciendo lo que debe hacer según su perspectiva. Porque si lo está haciendo, eso le genera confianza. El controlador es desconfiado. Pero esta habilidad la puede usar generalmente para manipular, para controlar al otro, para ejercer un dominio sobre el otro. En el caso del dependiente, él se crea expectativas en los demás, pero es buscando el apoyo para sentirse importante. Está buscando conexión con los demás. El controlador no busca esa conexión, de hecho rehúye la conexión y el compromiso. El controlador lo que quiere es ser visto como perfecto, como responsable y como fiable. El controlador desea a toda costa convencer al otro, por eso desarrolla muy bien la habilidad de mentir o de decir verdades a medias o de aumentar las cosas siempre a su conveniencia. Y además esto de convencer a toda costa a las demás personas tiene que ver con el hecho de que se forma una opinión muy rápida sobre los demás, ¿no? Y él cree que su percepción de los demás es la única y es la correcta. El controlador tiende a expresar sus opiniones de forma categórica. Por ejemplo, puede salir con frases frecuentemente como ¿me entiendes?, como una forma de reafirmar o de verificar si la otra persona está en la misma página con él. Y porque además cree que si la otra persona le entiende es porque está de acuerdo con él. Y eso es lo que él está buscando. Un aliado que le permita mantener esa imagen, esa autoimagen que tiene de persona fiable, responsable, fuerte y poderosa. El controlador se las ingenia para evitar situaciones conflictivas, pero en esas situaciones donde él no tiene el control. Frente a otras personas que sean más rápidas o más fuertes, tiende a retirarse por temor a no poder enfrentarlas.
por temor a no poder demostrar en la realidad todo el poder y toda la fuerza de la que tiene convencida a la gente o de la que quiere convencer a la gente a su alrededor. El controlador siempre va a elegir padres que, entre comillas, seducen a sus hijos. Esto tiene que ver con estas memorias, estas experiencias incestuosas que pueden venir también del transgeneracional. Pero también seducir en otros sentidos, no únicamente en el sexual, porque él elige como a ese progenitor que le da gusto, que lo hace sentirse importante, que le hace como a veces reconocimientos excesivos acerca de su poder, de su confianza, de sus capacidades, de sus habilidades. Entonces tiende a llevarse muy bien con el progenitor que tiene esta actitud, con el que lo vuelve casi el centro de su vida o lo hace sentir como si fuera el centro de su vida, porque además es que este tipo de progenitores tienden a centrarse mucho en sí mismos y están buscando, obviamente como lo hacemos todos, su propio reflejo quizá en su propia descendencia. Y además, porque el controlador le gusta, como le gusta exhibirse como fuerte y poderoso, le encanta que los demás lo necesiten. Además, el controlador desea sobre todo que el progenitor del sexo opuesto se sienta bien, ¿sí? Quiere ser especial para él. Y esto va a hacer que desarrolle ciertas dinámicas, ciertos comportamientos como la hiperadaptación. El controlador tiende a sentirse traicionado cuando su padre, el progenitor del sexo opuesto, no cumple una promesa o no cumple frecuentemente o sucesivamente sus promesas, por más pequeñas que le parezcan al adulto. Porque para el niño en esta edad, sobre todo de los 2 a los 4 años, que papá o que ese progenitor del sexo opuesto le incumpla sus promesas, genera un lazo de desconfianza, ¿sí? El niño crece pensando que papá o ese progenitor traiciona su confianza y esto va a generar también un caos interno en la percepción porque se generan contradicciones internas. Deseo ser especial para este progenitor, pero él se comporta de cierta manera, me decepciona, me desilusiona, incumple sus compromisos, sus promesas, y eso me hace sentir traicionado y desconfiado. Quiero confiar, pero desconfío. Quiero demostrarle que es especial, pero nada de lo que hago parece darme ese resultado. Y además siempre él termina dándome muestras de que no soy importante para él o ella, de que no soy tan especial como yo quisiera y termina siempre decepcionándome o traicionándome. Para el controlador, el desarrollo del control para cumplir sus compromisos es muy importante. Él siempre quiere demostrar que él cumple con todo y con todos, que es fiel, que es responsable, o se asegura además que los demás cumplan sus compromisos. Se vuelve a veces muy rígido y esto lo conecta con la herida de injusticia. Se vuelve muy vigilante de que los demás cumplan con sus compromisos, con su deber, así como lo hace él. Si el controlador es una persona introvertida, es muy difícil que se reconozca como controlador, porque tendemos a tener esta imagen del controlador como el narcisista que se exhibe, que se pavonea y que no tiene como ninguna... no tiene ningún interés de esconder todo el poder, todo lo poderoso que se cree, ¿no? Y de esconder todas sus cualidades y habilidades, como el exhibicionista. Pero hay controladores que son introvertidos y para el mismo controlador introvertido puede ser muy difícil admitir que tiene esta herida de control, de traición, que es un controlador. El controlador es una persona que tiende a interrumpir cuando está hablando con otras personas y le resulta difícil tratar con personas que se demoran explicando o narrando algo. Él quiere todo ya y quiere además todo más sintetizado.
Sí, porque para él el tiempo es importante para cumplir con sus compromisos, sus responsabilidades. Y quiere hacer un montón de cosas y las quiere hacer él todas. Entonces él no tiene tiempo, él cree que no tiene tiempo para ponerse a escuchar historias superfluas o para ponerse a escuchar con paciencia a personas que se demoran hablando y explicando lo que necesitan decir o lo que necesitan pedir. Son personas, por lo tanto, que tienden a ser intolerantes e impacientes, sobre todo cuando las otras personas son más lentos que él o que ella. Cuando alguien le interrumpe en una conversación, como él tiende a ser muy categórico en la forma en que se comunica, pues él va a expresarlo enérgicamente. Va a sacar frases como no he terminado, déjame hablar. Sí, él va a querer siempre demostrar que él es importante y que no lo pueden como pisotear, no lo pueden invisibilizar, que ahí está él para ver por sí mismo, para hacerse ver, para hacerse notar. Como te decía, tienden a ser personas muy impacientes con las personas lentas, porque él de hecho lo es, tienden a ser personas muy talentosas con múltiples talentos y habilidades, le encanta demostrarlo y tienden a hacer como multitasking, a hacer muchas cosas al mismo tiempo y hacerlo todo rápido, por esta obsesión que tienen de demostrar, ¿no?, una gran imagen de la persona perfecta. El controlador también tiende a ser muy competitivo, le gusta ser el primero y le gusta ser el mejor, el primero en acabar algo, en terminar una carrera, una competición, un concurso, lo que sea. Para él puede ser más importante la velocidad con que se hace con lo que se hace algo que hacerlo bien. Y puede utilizar esta habilidad que tiene para convencer a los demás y su propia autoconfianza para manipular las cosas y cambiar las cosas a su favor, ¿no? Hacerse ganador o triunfador o merecedor de premios, galardones, reconocimientos que de pronto no le corresponden o le podrían corresponder más a otras personas. Si las cosas no funcionan como el controlador tiene en su mente, si no funcionan según sus expectativas, se puede poner muy agresivo, se puede alterar mucho, pero tiende a no aparentarlo, a no mostrarlo. De pronto en la privacidad, en otro lugar donde no esté expuesto a la vista, ¿no?, y al escrutinio y a los juicios de las otras personas, él no va a poner en riesgo su imagen de perfecto. Lo puede posponer para un momento de privacidad y entonces puede explotar. Pero va a tender a aparentar que él lo controla todo, que no pasa nada, que eso le resbala o como sea que sea la estrategia que cada controlador adopte para conservar su imagen perfecta. Y entonces utilizan esta tendencia a aparentar ser fuerte y seguro y siempre como entre sus compromisos consigo mismo es esto de no permitir que los demás lo pisoteen. Pero el controlador también tiene altibajos de estados de ánimo. Entonces en un momento puede estar muy bien y las cosas fluyen, funcionan correctamente, pero si por ejemplo algo empieza a funcionar fuera de sus expectativas, no funciona como él quisiera, puede cambiar a un humor en el otro extremo. Su estado de ánimo puede cambiar muy fácilmente en muy poco tiempo y tiende a tener estos altibajos que además le pueden afectar su salud física, porque los órganos internos y el mismo sistema nervioso no tiene tiempo, ¿no?, para compensar, para reequilibrarse, para volver a su estado de equilibrio. Así que hay que tener cuidado y observar muy bien todos estos altibajos en el estado de ánimo, en el humor. Los demás suelen vivir estos altibajos de ánimo del controlador como una traición. Este es también un tip muy curioso. El controlador hace todo lo posible por volver a sus ocupaciones. Para él, holgazanear, el ocio, descansar, tomarse un tiempo, no hacer nada, eso no existe, no es una opción. Él pierde la paciencia
pierde el control, se le enerva si otros se enferman, si otros no cumplen sus tareas y sus compromisos a cabalidad, incluso más allá de sus propios límites. Y esto de enfermarse y tomarse un tiempo y descansar y las vacaciones y no sé qué, para el controlador eso es perder el tiempo, le enerva mucho. El controlador entonces tiene una actividad mental muy intensa y le va a servir mucho al controlador cualquier nueva práctica que pueda incluir en su rutina diaria para serenar su mente, quizá ejercicios de respiración para conectar mente y corazón, para olvidarse un poco de todos ese exceso de responsabilidades y para ser más compasivo consigo mismo, para dejarse en paz a sí mismo, porque el controlador se hace la vida imposible él solito, no necesita que los demás lo hagan, él solito ya se pone las cargas, asume responsabilidades, se azota, es súper rígido, severo, estricto consigo mismo. Entonces adopta tácticas, estrategias, múltiples, frecuentes ejercicios de respiración para calmar la mente, serenar la mente, también serenar el ritmo cardíaco, para observarse, para aprender a tener calma, conectar con la calma, la serenidad, la paciencia, empezar a ser más tolerante, empezando por ti mismo. El controlador es el que adelanta todo para mañana. Él no puede dejar nada para más tarde o para mañana. Él tiene que hacerlo todo ya. Y si eso implica pasar la noche de largo para cumplir con sus propios objetivos, porque a veces ni siquiera son los objetivos de otras personas o de la empresa, etcétera, sino sus propios objetivos que tienden a ser muy rígidos. Como adelanta todo para mañana, no vive el presente. Y le inquieta imaginar lo que sucederá más adelante, lo que sucederá en el futuro. Y si sucederá, sobre todo si sucederá como él lo imagina, como él lo espera, y se llenarán todas sus expectativas y cumplirá todos sus objetivos. Entonces no está nunca presente, está en el futuro sobre todo, y a veces en el pasado, en el sentido de estar temiendo cometer los mismos errores o estar temiendo que algo del pasado se repita y funcione como una interferencia, un bloqueo en el logro de sus metas hacia el futuro. Así que otra práctica que le puede servir al controlador para calmarse un poquito y para ser más compasivo consigo mismo es empezar a estar presente, a honrar, a apreciar, a celebrar cada cosa en el momento que está ocurriendo. Y además está entrar en la presencia. Hay que diferenciar entre lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que ven nuestros ojos físicos hacia afuera, en este mundo de las formas, eso es lo que está ocurriendo, y estar presente es como ir hacia adentro de eso, o estar más allá, depende de tu perspectiva, ir a profundidad, es como ir más allá de la superficie de lo que está ocurriendo, ir al espacio entre una cosa y otra, un asunto y otro, un aspecto y otro, lo que está ocurriendo. La presencia es ese espacio, es habitar ese espacio, es habitar o conectar, ser ese silencio entre las palabras, ¿sí? Ese vacío, conectar con lo que en budismo se llama el vacío. Estar pleno y estar allí con todos tus sentidos, los conocidos, pero también esos otros extra, para poder estar en el presente y no en otros tiempos que te distraen y que te mantienen completamente desconectado incluso de tu propio ser esencial. Como tiene este sentido de responsabilidad pues tan obsesivo y esta otra obsesión de demostrar que es perfecto y de cumplir a cabalidad con todo, pero pues obsesivamente, él no se retrasa, odia la puntualidad y se impacienta si termina un trabajo, si termina algo con retraso, o si alguien le promete entregarle algo, un trabajo, un resultado, una tarea, algo, y lo entrega tarde, especialmente si la persona es del sexo opuesto. Es un buen momento para recordar que no solamente a nivel de esta herida de traición, sino con respecto a todas las heridas,
Ahí hay que siempre revisar, ser consciente de que no se trata de lo que las otras personas nos hacen o nos hicieron. Hay que ser consciente también de que si yo vivo, experimento, sigo resintiendo, por ejemplo, la herida de traición, tengo que ver de qué maneras, no solamente cómo, dónde nació eso, ¿no? Cuándo me sentí, cómo me sentí traicionada, si soy mujer, me sentí traicionada por papá allá, muy lejos en mi infancia, sino también a lo largo de mi vida, en qué momentos yo he traicionado o he actuado como una controladora con respecto a algo o a alguien y cómo lo he sido, cómo he sido controladora o cómo me he traicionado a mí misma. Entonces, se deben observar las heridas en relación con lo que otros nos hacen, lo que nosotros hacemos a las otras personas y lo que nos hacemos a nosotros mismos. De esta manera tenemos un mapa completo de nuestra herida y de todas nuestras heridas y de cómo se van interconectando. Porque de lo contrario estaríamos dándole gusto al ego solamente ver esa parte de lo que me hicieron. Es como una revisión que quedaría incompleta. Volviendo a las características del controlador. Como a él le resulta muy difícil delegar, confiar, siempre está verificando si es que tiene que delegar, si es que tiene que dejar que otros hagan parte del trabajo, una cadena, ¿no? de trabajo, un trabajo que es en equipo, pero él siempre va a estar verificando. Y si delega, ya en últimas porque le toca, va a tender a delegar tareas sencillas, aquello en lo que sabe que no va a ser responsabilizado si algo sale mal, si no se hace bien, si se comete un error. Porque como él quiere verse como que lo vean como el responsable y el poderoso, pero también no quiere asumir el riesgo de que lo acusen de haber hecho algo mal, algo muy importante, ¿no? No quiere poner, no es solamente que no quiera poner en riesgo, por ejemplo, una empresa, un proyecto, sino que no quiere poner en riesgo su propia imagen. Y entonces va a tender a querer hacerlo todo él mismo, por eso se mantiene ocupado. Y por eso le parece que los demás, si descansan o no están tan ocupados, no son tan buenos como él o como ella. Están haciendo pereza, están holgazaneando, nos están ganando dignamente su sustento, su dinero, etc. Es que al controlador le enerva ver gente descansando, ver gente porque para él eso es hacer pereza, eso es holgazanear. Si algo que saca de quicio el controlador es ver que otro descansa o que otro no está tan ocupado como él o como ella. Y se esfuerza porque los demás sepan qué hace y cuánto hace. No es que solamente cumpla su labor y silenciosamente, ¿no? Como deberíamos hacerlo todo. Es que es la parte positiva del controlador es que en ese sentido de cumplir con nuestros deberes y nuestros compromisos está muy bien, pero hacerlo silenciosamente porque sabemos que es parte de un ser íntegro, hacer lo que le corresponde, pero lo que pasa es que el controlador le encanta pavonearse y le encanta que los demás sepan qué es lo que hace en cantidad y cualidad, cómo lo hace y cuánto, sobre todo cuánto, para que las demás personas sepan de cuánto es capaz, ¿no? Todo lo que es capaz de abarcar una sola persona, para que lo vean como el héroe o la heroína. El controlador detesta, sufre si las personas no confían en él, porque tiene esta obsesión de demostrar que él es fiable, que pueden confiar en él, que le pueden confiar responsabilidades, tareas muy importantes, muy grandes. Y como son exigentes consigo mismos, quieren demostrar que son capaces, tienden a ser exigentes con los demás. Para el controlador, todo acto de cobardía, todo acto de falta de valor propio de otras personas es una traición. Entonces, si lo hace, ve que lo hace otra persona que actúa con cobardía, que no tiene el valor, el arrojo, ¿no? El coraje para hacer algo y para hacerlo como el controlador desearía que lo hiciera, el controlador puede vivir eso, si es que le afecta, de alguna manera está implicado, lo puede vivir como una traición hacia él. Pero también lo puede experimentar una traición hacia sí mismo, aunque no lo admite y no se lo admita a sí mismo y no sea consciente.
cuando tiene momentos de cobardía, de fragilidad, de vulnerabilidad en la que no se siente con el poder o el valor de hacer algo. El controlador también tiende a arrepentirse mucho, a sufrir mucho estrés cuando abandona proyectos por X o Y, cuando no puede terminar algo. Él tiende a generar mucho arrepentimiento, mucho resentimiento, aunque sea hacia sí mismo. No soporta tampoco esto en los demás, que las demás personas abandonen un proyecto, no terminen algo, dejen algo a medias, o lo hagan o se demoren mucho, no lo hagan según sus expectativas y a la velocidad del controlador. Como los controladores no son personas que se fíen de los demás, temen que las demás personas usen también la confianza que les tienen en su contra. Tienen un problema con la confianza. Ese problema con la confianza se genera muy temprano, allá entre los 2 y 4 años, casi diría que antes, ¿no? En psicología se considera que por ahí hasta los 3 años, más o menos, con mamá se genera el nivel de confianza que vamos a tener y a mostrar con nosotros mismos y con el mundo, con el entorno, con otras personas. En ese nivel de nuestro desarrollo psicoemocional de la contradependencia, muchas veces nos quedamos atascados y el controlador se queda atascado en este nivel de la contradependencia, que es el nivel en donde aprendemos la confianza y la aprendemos generalmente con mamá. Habría que revisarlo, ¿no? En el sentido de esta herida de traición con el progenitor del sexo opuesto. ¿Qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado en ese momento? ¿Cómo era la dinámica? ¿Qué tomamos del nivel de confianza de ese progenitor en ese momento de nuestras vidas, consciente o inconscientemente, que lo traemos a cuestas, ¿no? Como un programa, como un patrón que nos está ayudando a mantener abierta esta herida de traición. Como al controlador le encanta ser categórico, ¿no? Y ser demostrativo en la forma en que se expresa generalmente, porque ya decíamos que pueden haber controladores introvertidos, pero a él le gusta siempre añadir su punto, ¿no? Y su punto de vista a lo que otros dicen o hacen, y ser el que dice la última palabra, ¿no? Por ejemplo, son los que pueden salir con este tipo de frases o preguntas. ¿Entendiste lo que mamá te acabó de decir? Él necesita decir algo, decir la última palabra, ¿sí? Y hacer notar su poder o su inferencia en temas que de pronto ni siquiera tienen que ver con él, en los que nadie lo ha llamado, pero él quiere intervenir y quiere demostrar que él tiene el poder y que tiene el derecho, ¿no? De interferir. Entonces siempre vas a poder detectar a un controlador y detectar a tu propio controlador interno si te gusta decir la última palabra, o si ves a otras personas. Has notado que a alguna de las personas que conoces siempre le gusta ser el que dice la última palabra. El controlador intenta disfrazar su debilidad ayudando a aquellos que él considera que son más débiles o que son inferiores o menos capaces que él. Detesta sentirse observado, y sobre todo si lo observa otro controlador, porque además el controlador tiene problemas con la autoridad. Le resulta difícil tratar con personas autoritarias, dominantes, controladoras, y él percibe que tienen una mayor jerarquía, tienen mayor poder que él, mayor autoridad. Como él tiende a retraerse, entonces siempre está, al menos si no lo expresa, pero sí viviendo internamente ese conflicto de no poder ser el que tiene el control, el que tiene el poder, y lo puede manifestar a través de una rebeldía de actitudes un poco hostiles hacia personas con mayor autoridad o personas directamente autoritarias o dominantes que interactúen con él. El controlador rara vez admite un error, rara vez admite sus debilidades o sus temores. Eso no está como en el mapa de sus dinámicas.
Juzga rápidamente a otras personas de hipócritas, porque como él cree que puede detectar rápidamente al falso, al mentiroso, al hipócrita, pero esto es debido a su desconfianza, porque él está detectando y por supuesto si uno está vibrando en esta desconfianza, uno va a encontrarse gente que le ayude a justificar su desconfianza. El universo le dice a todo que sí. Entonces, él va a juzgar muy rápidamente a otros hipócritas debido a su programa de desconfianza y su comportamiento manipulador y su autoimagen de que él es perfecto y los demás son los erróneos, los anómalos, los que no son dignos de confianza. Quizá porque el ladrón juzga por su condición, puede tener esta habilidad de detectarlo, pero generalmente el hipócrita es él, o en últimas, él mismo tiene también actitudes dobles o hipócritas. Él mismo muchas veces se expresa, tiene comportamientos, tiene una forma de hacer o de decir las cosas que lo hace una persona poco fiable, aunque él se considere todo lo contrario. Al controlador le aterra, le enerva, no le gusta que le mientan, ¿no? Pero él miente con frecuencia. Y muchos creen que han desarrollado la habilidad de mentir, pero otras personas fácilmente podrían detectar, ¿no?, la frecuencia con la que mienten, la cantidad de mentiras que dicen y a veces mentiras que nadie se puede creer, que las personas a su alrededor incluso pueden preguntarse si es posible que esta persona, que el controlador, se crea esas mentiras, porque a veces son cosas traídas de los cabellos. Pero él no es consciente de que miente mucho, miente mal, miente con frecuencia, aunque jura que no son mentiras. Pero esto se vuelve un patrón también compulsivo, se podría volver un patrón compulsivo, porque el controlador, para tapar o disfrazar una mentira, va a tener que seguir diciendo más y más y más. Se vuelve como una cadena sin fin. El controlador cuida constantemente su reputación, como ya te he estado diciendo, e intenta no endeudarse, intenta como tener una imagen muy prolija, no tener deudas ni reales ni simbólicas con nadie, porque es que además él huye del compromiso porque en últimas él tiene miedo a la ruptura, él tiene miedo a enfrentarse a ese momento de la ruptura, del final, el final de una relación, no sabe cómo gestionarlo, por eso va a evitar el compromiso para que ese momento de la ruptura no llegue, para no arriesgarse a una ruptura. El controlador no confía fácilmente, pero tendrá más confianza en vínculos donde no haya un interés sexual de por medio. O sea que va a tender a ser muy desconfiado, más desconfiado en aquellas relaciones en las que haya sexo de por medio. En las que no, es más fácil que él desarrolle un nivel de confianza que no sea patológico, un nivel de desconfianza patológico. Como con amistades o en relaciones profesionales o de negocios, puede confiar mucho más que en relaciones más íntimas o más personales, sobre todo si son relaciones en las que hay interés sexual de por medio, interés o actividad. ¿Cuál es el mayor temor del controlador? La disociación. Como te decía previamente, él teme la ruptura, no sabe gestionar un final, una ruptura. Va a evitar a toda costa ese riesgo, por eso evita los compromisos en sus relaciones personales, todo lo que se obsesiona con otro tipo de compromisos, todo eso se lo desdice cuando se trata de relaciones personales o relaciones de pareja, porque su mayor temor es la disociación, la separación. Su peor derrota es separarse de su pareja. Son las personas que van a tender a negarse rotundamente a una separación o a un divorcio y se crean un montón de justificaciones y van a sacar enérgicamente ese controlador, ese dominador, ese déspota, ese narcisista para demostrarle a la otra persona lo equivocada que está al quererse ir, al quererse separar.
porque no quiere fracasar, no quiere ser visto como un fracasado, puede tener esta creencia de que la separación o los divorcios son una demostración de debilidad y una demostración de fracaso, le teme al fracaso profundamente. Y además es que el que tiene herida de traición tiene herida de abandono, por lo tanto tiene un nivel de apego que puede ser patológico, desarrolla un nivel de apego, sobre todo en las relaciones más donde hay afecto, ¿no? Es el primero que se vuelve muy dependiente, ¿no? Y quiere controlar a los demás y quiere que le respeten su libertad y quiere ir a su ritmo y a su gusto, pero al mismo tiempo no es capaz de desapegarse, no es capaz de vivir sus relaciones, sobre todo de pareja, aunque otro tipo de relaciones también, con libertad, ¿no? Experimentando libertad mutua. Las personas pueden sufrir abandono y traición, pero si se siente traicionado, necesariamente usted se siente abandonado. Te repito, uno puede sufrir abandono y no sentirse traicionado, pero si uno se siente traicionado, necesariamente tiene herida de abandono. Entonces, si yo tengo herida de traición, tengo herida de abandono, por lo tanto, además de controlador, soy dependiente. Si yo solamente me siento abandonado, pero no traicionado, tiendo a apegarme, pero no a ser controlador. Para el controlador, que le diga no, recibir una negativa, lo hace sentirse traicionado.